El día de hoy revisaremos el tema de tejido conjuntivo, o también denominado tejido conjuntivo propiamente dicho. Recordemos que todo tejido está compuesto por células y por su matriz extracelular. En el caso de las células del tejido conjuntivo, veremos que se agrupan en dos grandes grupos, dentro de los cuales encontramos a las células fijas y a las células móviles. Las células fijas se consideran células residentes del tejido conjuntivo, mientras las células móviles las encontraremos en el tejido conjuntivo, pero en casos de inflamación o de procesos infecciosos. Las células fijas son las siguientes. Encontramos al fibroblasto, que es la célula más abundante, que secreta tejido, que secreta matriz extracelular, al adipocito, al mastocito, o también denominada célula cebada, al pericito y por último al macrófago, que es una célula que tiene alta actividad fagocítica. Mientras que las células móviles todas tendrán su origen en la médula ósea, en el interior de los huesos, y una vez formadas dichas células pasarán a la sangre. Entonces todas las células móviles pertenecen al tejido linfohematopoyético. ¿Cuáles son esas células móviles? Encontramos a los linfocitos, también a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos, a los monocitos, que son los precursores de los macrófagos. Propiamente en la clase de hoy hablaremos del fibroblasto, del mastocito, del pericito, del macrófago y por último de una célula denominada célula plasmática. Las demás células, como los linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos y basófilos, se estudian en el tema de sangre, y el adipocito, su estudio es más fácil en el tejido adiposo. La matriz extracelular serán los componentes secretados por las células, principalmente por los fibroblastos. La matriz está formada por las fibras. En este caso encontramos tres tipos: fibras colágeno, fibras reticulares, también denominadas colágena tipo 3, y por último a las fibras elásticas. Y el otro gran componente, aparte de las fibras de la matriz extracelular, es la sustancia fundamental. Dicha sustancia corresponde a un elemento acuoso, amorfo, cuya función principal es resistir las fuerzas de compresión, mientras que las fibras resisten fuerzas de tensión y retracción. La sustancia fundamental está compuesta por los glucosaminoglucanos, por los proteoglucanos, que son glucosaminoglucanos relacionados con proteínas, y por último encontraremos a las glucoproteínas de adhesión. Todos los componentes de la matriz extracelular los estudiaremos en el tema de matriz. ¿Cuáles son las características más importantes del tejido conjuntivo común? Una de ellas es que es un tejido altamente vascularizado. Encontramos elementos arteriales, venosos y capilares. De ahí podemos inferir que en los cortes de tejido conjuntivo común encontraremos a las células fijas, apreciaremos a las fibras y también observaremos cortes de vasos sanguíneos. También se encuentran localizados
en el tejido conjuntivo común la circulación o los vasos linfáticos que tienen la función de absorber el líquido extracelular que se encuentra en exceso. También es el tejido más abundante del organismo. Y por último, también a través del tejido conjuntivo corre en ciertos órganos el tejido nervioso. Entonces lleva la inervación. ¿Cuáles son las funciones principales que realiza el tejido conjuntivo común? Como lo dice su nombre, es conectar, unir a los tejidos brinda mediante las fibras soporte estructural veremos que el tejido conjuntivo será el primer lugar donde se libre la batalla de microorganismos contra macrófagos o células del tejido linfomatopoyético que pasaron al tejido conjuntivo. Otra gran función entonces es la defensa o protección. La presencia de adipocitos brinda la función de almacén de energía, En cuanto a la alta vascularización, veremos que también tiene la función de gran intercambio de nutrientes, sobre todo permite mediante la difusión la nutrición del tejido epitelial porque es avascular, y por último la función de reparación. En el momento en que las fibras se rompan, se empiezan a sintetizar de nuevo, formando macroscópicamente también las famosas cicatrices. Entonces también existe una gran función de reparación tisular. Empecemos a describir a las células, empezando con el fibroblasto. El fibroblasto será la célula más abundante del tejido conjuntivo común. La función principal de dicha célula es la secreción o la síntesis de la matriz extracelular. Inferimos de su gran actividad de síntesis que es una célula metabólicamente activa. Y podemos hacer la inferencia de las células que secretan la matriz en el tejido conjuntivo especializado cartílago, que corresponde a los condroblastos, y las células que secreten la matriz extracelular en el tejido óseo serán los osteoblastos. El fibroblasto tiene una forma alargada y también presenta espinas, tiene forma espinosa, alargada, un núcleo grande, oval, y si presenta gran actividad de síntesis, presentará un núcleo de cara abierta. Y su función es la síntesis de la matriz extracelular. Aquí al ladito representemos a una fibra colágena. Propiamente al fibroblasto, que se encuentra en un estado quiescente, que no se encuentra sintetizando, se le conoce como fibrocito. Entonces el fibrocito es la célula que no secreta tanta matriz extracelular, que está en un estado
quiescente, y al no estar sintetizando tanta matriz extracelular, empieza a relacionarse con la misma. Veremos en los cortes que los fibroblastos, una vez que sintetizaron las fibras, se conocen como fibrocitos y se empiezan a relacionar con su matriz. En este caso representemos una fibra colágena y vean la disposición y la gran cercanía que tiene ahora la célula con la fibra. Y dicha disposición, dicha unión, se permite mediante las glucoproteínas. Y el núcleo será de cara cerrada, ya no está sintetizando, y asimismo alargado. Por último, podemos encontrar a los miofibroblastos. Mio, el prefijo mio hace referencia también a la capacidad contráctil que tiene dicha célula, ya que en el interior, en su citoplasma, presenta cuerpos densos y filamentos de actina que permiten la contracción del citoplasma también para acercar fibras colágena que se encuentran reparando en procesos de lesión. Por eso se localizan en áreas de cicatrización. Hablemos de la síntesis de colágeno. He representado un núcleo y un RER en relación a la microscopía electrónica de transmisión. En el núcleo existirá la presencia de alta actividad transcripcional y en el retículo endoplasmático rugoso gran actividad traduccional. En el interior del retículo endoplasmático rugoso se están formando cadenas individuales, ¿no?, polipéptidos de preprocolágena. Representemos 3 cadenas individuales, 1, 2 y 3. Yo tengo aquí 3 cadenas polipeptídicas que presentan un extremo amino y un extremo carboxilo. Otra de las funciones, aparte de la síntesis de proteínas del retículo endoplasmático rugoso, es la hidroxilación, una modificación post-traduccional. La hidroxilación, principalmente en la síntesis de colágena, se realiza en los aminoácidos de prolina y lisina para formar la hidroxiprolina y la hidroxilisina. Y también se realiza la glucosilación. En este caso se está añadiendo galactosa y glucosa. Una vez realizadas las modificaciones posttraduccionales, dichas cadenas se empiezan a plegar, a enrollar entre sí. Representemos dicho enrollamiento de una cadena, de la segunda y por último la tercera. Una vez plegadas, enrolladas dichas cadenas, veremos que se formó la procolágena.
Una vez formada la procolágena, pasará al aparato de Golgi, donde sufrirá también modificaciones posttraduccionales en su última cara. Serán exportadas mediante vesículas al espacio extracelular. Representemos una bicapa de fosfolípidos de la membrana. Y en el espacio extracelular pongamos de nuevo amiprocolágena. Entonces, mediante la explicación de la síntesis de colágena, podemos entender que la célula, el fibroblasto, no secreta colágena, sino procolágena. En el espacio extracelular existe una enzima proteolítica denominada procolágena peptidasa o peptidasa de procolágena. Dicha enzima proteolítica tiene la función de cortar los extremos del procolágeno, ¿no? Representemos unas tijeritas, ¿no? Se encuentra cortando los extremos, y dichas cadenas enrolladas sin la presencia de sus extremos terminales se le conoce como tropocolágeno. Ahora, muchos tropocolágenos se empiezan a unir para formar fibrillas. Y la unión de muchas fibrillas forma a la fibra colágena. Representaré la fibra, la unión de muchas moléculas de tropocolágeno, como una línea. Una vez teniendo a muchas fibrillas, se empiezan a acomodar de la siguiente manera, de forma paralela entre sí, en esta disposición. Y en la microscopía electrónica de transmisión se describen dos zonas o dos regiones. Una región de disposición de fibrillas en paralelo, conocida como la región de superposición, que sería esta zona y también esta. Y entre las regiones de superposición, otra región denominada región o espacio comunicante o intersticial. Cuando se hacen cortes de la microscopía electrónica de transmisión, se utiliza osmio y metales pesados. Y en los cortes se apreció que el osmio y los metales pesados se acumulan en las regiones comunicantes, se quedan atrapadas en dichos espacios. Por eso tenemos regiones electrón lúcidas y también regiones electrón densas. Propiamente una fibra colágena en la microscopía electrónica de transmisión refleja un patrón de bandas obscuras, bandas claras, bandas obscuras, bandas claras. Se repite dicho patrón. Ese patrón se repite
cada 67, 68 nanómetros. Por eso se describe en la literatura que la fibra colágena presenta una periodicidad de 67 a 68 nanómetros. Continuando con el estudio de las células del tejido conjuntivo, mencionemos a la célula plasmática, cuya función principal es la formación y la secreción de anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulina. En la antigüedad, a la célula plasmática se le conocía como la célula cianófila de Ramón y Cajal, histólogo español. El precursor de la célula plasmática es la célula denominada linfocito B, y se va a diferenciar entonces a mi célula plasmática, y la célula plasmática tiene un núcleo excéntrico y en relación a la disposición de su cromatina en carátula de reloj. Entonces presenta un núcleo excéntrico y en carátula de reloj por la disposición de la cromatina. En el estudio de organelos membranosos mencionamos a esta célula y que a nivel yuxtanuclear presentaba un halo claro. Dicho halo claro es el aparato de Golgi no teñido. Entonces recuerden que esta célula presenta una imagen negativa de Golgi con tinciones comunes, pero con la técnica de D'Afano la podemos revelar y se ven grumos de color café que representan al aparato de Golgi. De este lado pongamos la representación de la inmunoglobulina. La función en relación al sistema inmune de la célula plasmática la estudiaremos en sistema inmune. Solo mencionaremos que existen 5 tipos de inmunoglobulina: la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E, la M, la G y la D. Otra célula importante del tejido conjuntivo es el mastocito, o también conocido como célula cebada. El origen de la célula cebada es de médula ósea. Tiene origen a partir de la célula madre hematopoyética. Las funciones principales del mastocito se relacionan mucho con los procesos alérgicos y con el sistema inmune, sobre todo en la respuesta inmune innata, que es una respuesta temprana y sin memoria. La forma del mastocito, la forma celular, corresponde a una célula redonda, ovoide, que presenta un núcleo central, y a nivel citoplasmático presenta una gran cantidad de gránulos. Existen cortes donde se aprecian tantos gránulos dentro de un mastocito que no es posible a veces la visualización del núcleo. De forma importante, el mastocito en su membrana presenta receptores. Dichos receptores se conocen como receptores Fc y son capaces de reconocer inmunoglobulinas, sobre todo a la inmunoglobulina E. Ahora mencionemos los tipos de gránulos que presenta el mastocito.
el mastocito presenta gránulos primarios y secundarios. Los gránulos primarios estarán siempre sintetizados a nivel citoplasmático y los gránulos secundarios solo en momentos de inflamación, y también algunos tendrán origen de membrana, infiriendo que vienen de las vías del ácido araquidónico. Principalmente en los gránulos primarios encontramos histamina. La histamina tiene como función aumentar la permeabilidad vascular. En pocas palabras, genera vasodilatación. También genera broncoespasmo y aumenta la producción de moco a nivel respiratorio. También encontramos a la heparina, y la heparina tiene una función de anticoagulante. Podemos encontrar también proteasas neutras, cuya función es la degradación de proteínas. Asimismo, aril sulfatasas, que permiten la degradación de lípidos. Y podemos encontrar factores quimiotácticos. Dichos factores quimiotácticos reclutan células en procesos infecciosos. Entonces encontremos factor quimiotáctico de neutrófilos, si fue el caso de un proceso bacteriano, ¿no? También recluta a los eosinófilos. Y en los gránulos secundarios encontraremos elementos formados de membrana que provienen del ácido araquidónico, sobre todo a los leucotrienos, cuya función es aumentar la permeabilidad vascular, generan broncoconstricción. Encontramos también a las prostaglandinas, que generan broncoconstricción, constricción de músculo liso bronquial, broncoconstricción. Y a los tromboxanos, cuya función es la agregación plaquetaria principalmente. También encontraremos otros mediadores inflamatorios que no previenen del ácido araquidónico de membrana, como el factor de necrosis tumoral, interleucina, sobre todo interleucina 4, 5 y 6, y a las bradicininas, que están muy relacionadas con las vías del dolor. En los cortes histológicos se apreció que la célula cebada se localiza a nivel perivascular, muy pegada a los vasos sanguíneos, sobre todo a los componentes arteriales, en este caso arteriolas. Dicha localización perivascular está muy vista en los siguientes órganos: en el órgano tegumentario, en la piel, en el aparato respiratorio y por último en el aparato digestivo, que curiosamente en el aparato digestivo la heparina estimula las células de la mucosa gástrica para la formación de ácido clorhídrico. Específicamente la heparina, que corresponde a un glucosaminoglucano sulfatado, con tinciones del tejido conjuntivo de azul de toluidina, uno esperaría ver los gránulos de color azul, pero confieren dichos gránulos una característica tintorial importante, denominado metacromasia.
Entonces los gránulos de heparina pueden cambiar los índices de refracciones y en vez de ver los gránulos de color azul los podemos apreciar de un color morado o casi rojo. Ahora mencionemos a el pericito. El pericito también se le conoce como célula perivascular. Dicha célula, el pericito, estará muy en contacto alrededor de las células endoteliales de los pequeños vasos. En este caso, el pericito se localiza alrededor, abraza propiamente a los pequeños vasos sanguíneos, sobre todo a los capilares y a las vénulas pequeñas. Dicho pericito es una célula que presenta prolongaciones largas para estar en contacto con las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Entonces su principal función es la de protección de los vasos sanguíneos y en su citoplasma presenta actina, miosina, tropomiosina, elementos contráctiles. Entonces otra función es, tiene funciones contráctiles, una función contráctil para poder contraerse y generar vasoconstricción. Entonces también controla el flujo a nivel de los pequeños vasos. Por último, es importante mencionar que dicha célula comparte la membrana basal con las células endoteliales de los capilares y vénulas pequeñas. Comparte la membrana basal. Realicemos un esquema para integrar los conocimientos aprendidos en el tejido epitelial y en el tejido conjuntivo. Previamente recordemos la clasificación del tejido conjuntivo común. El tejido conjuntivo común se clasifica como laxo y también como denso. Y el denso como denso irregular o denso regular. Antiguamente al tejido conjuntivo denso se le conocía como tejido conjuntivo modelado. Del lado izquierdo tengo representado un epitelio. Se observa un gran número celular, poco espacio intercelular y se aprecia un epitelio con una última forma plana, núcleos planos y varias capas, ¿no? Presencia de un epitelio plano estratificado, sin estratocornio, y del lado derecho tengo yo representado un epitelio plano estratificado con estratocornio. Recordemos las localizaciones del epitelio plano estratificado sin estratocornio. Pueden ser órganos internos como la vagina, el ano, el esófago, el exocervix. De los órganos mencionados, pongamos el ejemplo de esófago y la localización de un epitelio plano estratificado con estratocornio. Hablamos específicamente de la piel. Recuerden que el epitelio de la piel se conoce como epidermis, que es la capa más externa de dicho órgano. Otra característica importante del tejido epitelial es que siempre debajo de todo tejido epitelial existe presencia de tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo
debajo de todo epitelio se clasifica como laxo. Siempre. Una de las características importantes del tejido conjuntivo laxo, representando una balanza entre fibras y células, será la presencia de un mayor número celular a un número menor de fibras. Si yo representara las células que me faltan, ya representé las fibras, a bajos aumentos, en un corte a bajos aumentos se apreciarían muchos núcleos, muchos puntitos. Esos núcleos corresponden a las células que hemos visto del tejido conjuntivo como células fijas, que corresponde a los fibroblastos, a los mastocitos, a los macrófagos. Esos núcleos entonces representan dichas células. En relación a la nomenclatura del tejido conjuntivo relacionado a ciertos órganos, debajo de la piel, debajo del epidermis encontramos una capa denominada dermis. La dermis que presenta tejido conjuntivo laxo se conoce como dermis papilar específicamente. Y el tejido conjuntivo laxo que se encuentra debajo de los epitelios de los órganos internos se conoce como lámina propia. Ahora, la presencia de la lámina propia con el epitelio se conoce como mucosa. ¿Qué importancia tiene el hecho de que exista mayor número celular que de fibras? En cualquier momento un órgano interno o la piel de forma externa se pueden lesionar. Si existe una discontinuidad de la piel, microorganismos como bacterias pueden ingresar, primero penetrando la epidermis y llegando a la dermis, al tejido conjuntivo laxo en primera instancia. Por eso tenemos un gran número celular. Tendríamos a los macrófagos presentes en la batalla contra los microorganismos. Asimismo, los mastocitos son estimulados. Recuerden el gran número de gránulos y los mediadores que presentan los mastocitos o células cebadas. Una vez secretando sus gránulos, ¿no?, conlleva también a vasodilatación de los pequeños vasos, sobre todo de los capilares, y la vasodilatación permite la salida de las células sanguíneas al tejido conjuntivo. Podría escapar, en este ejemplo, un neutrófilo, o también denominado polimorfo nuclear, que es la célula que también ayuda al macrófago a eliminar a las bacterias. El proceso de migración de las células de la sangre al tejido conjuntivo se conoce como diapéresis. También la vasodilatación generada por los mediadores de la inflamación presentes en el mastocito genera la salida al tejido conjuntivo de líquido extracelular. En este caso se acumula un exceso de líquido extracelular conocido como edema clínicamente. También en los sitios de infección y de inflamación aumenta el flujo sanguíneo. Si aumenta el flujo sanguíneo, clínicamente se representa por rubor
y calor, el exceso de líquido extracelular es un aumento de volumen del tejido conjuntivo que se conoce como tumor, y también los mastocitos liberan bradicinina, que está relacionada con las vías del dolor. Entonces, la presencia de rubor, calor, tumor y dolor refleja los signos cardinales de toda inflamación. Ahora, si hablamos de un proceso inflamatorio crónico, se añade el último y quinto signo de la inflamación, conocido como pérdida de la función. ¿Dónde se localiza el tejido conjuntivo denso irregular? Debajo del tejido conjuntivo laxo encontraremos al tejido conjuntivo denso irregular. En el ejemplo de la balanza descrita para el tejido conjuntivo laxo es lo contrario. Veremos que presenta un mayor número de fibras y un menor número celular. Representando ahora todo de mi lado izquierdo, veremos que esas fibras son muy gruesas, a diferencia de en el laxo, y que se encuentran en diferentes disposiciones. Recordemos que las fibras tienen la función de resistir fuerzas de tensión y retracción, por eso se disponen en todas las disposiciones para resistir cualquier movimiento, ya sea de un órgano o de la piel. Y pongamos poquitos núcleos alrededor de dichas fibras, que representa a las células. El tejido conjuntivo denso irregular, que se localiza debajo de las mucosas, porque está la mucosa compuesta por tejido conjuntivo laxo y epitelio, se conoce como submucosa. Entonces, al leer la submucosa, uno infiere que es el tejido conjuntivo denso irregular de los órganos internos. Y el tejido conjuntivo denso irregular, que se localiza debajo del tejido conjuntivo laxo, conocido como dermis papilar de la piel, se conoce como dermis reticular. Por último, mencionaremos localizaciones del tejido conjuntivo denso regular. La gran diferencia contra el tejido conjuntivo denso irregular es que sus fibras sí son gruesas, al igual que el denso irregular, pero presentan una disposición en paralelo, no en todas las disposiciones. Donde se localiza dicho tejido conjuntivo denso irregular de manera importante en los tendones, en los ligamentos y en la aponeurosis. Y en la microscopía se aprecia de la misma manera. Muchas fibras y pequeños núcleos relacionadas a las fibras, que son fibrocitos. Continuando con el macrófago, veremos que es una célula que tiene origen en médula ósea. Y el precursor del macrófago se le conoce como monocito, que es una célula grande con citoplasma basófilo y un núcleo en forma de riñón. La forma del macrófago se ha descrito también como estrellada debido a que presenta largas prolongaciones, que se debe a los pseudópodos para poder realizar la función de fagocitosis.
Las grandes funciones que realiza el macrófago son las siguientes. Una es la fagocitosis. Recordemos que la fagocitosis es uno de los mecanismos de endocitosis. Per se, el macrófago presentará en su citoplasma una gran cantidad de lisosomas para degradar los elementos fagocitados y poder formar previamente un fagolisosoma. ¿Qué elementos se pueden fagocitar? Microorganismos como las bacterias, células muertas, células viejas, restos celulares y también partículas inertes. Otra gran función del macrófago es la presentación de antígenos. La célula, en este caso, tiene una función presentadora de antígenos. Célula presentadora de antígenos. Cuando fagocita, en este ejemplo, una bacteria, al degradarla, guarda información de la misma y después la presenta en su membrana para que después se la pueda presentar a los linfocitos T. Y la ayuda de la presentación se debe a un complejo proteico denominado complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Asimismo, el macrófago presentará su propia nomenclatura en relación a su localización. A nivel hepático se le conoce como célula de Kupffer, en el pulmón como célula de polvo, en el sistema nervioso central como microglia, en el tejido óseo como osteoclasto, en piel y mucosas como célula de Langerhans, y por último en el tejido conjuntivo se le conoce como histiocito.